Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a nuestra mesa redonda del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Veo muchas caras conocidas en el público, alguna no tan conocida, y eso es bueno porque significa que vamos creando todavía ilusión para entre todos poder cambiar el Colegio de Abogados este 13 de diciembre en las elecciones a nuestro próximo decano, que esperemos que sea José María Alonso y su equipo. Antes estaba hablando con José María un poco sobre qué es esta candidatura y yo creo que cuáles son los pilares fundamentales de la misma. Yo lo he definido esta tarde en un vídeo con un periodista que me preguntaba y me decía: oye, Juanjo, ¿tú cómo definirías o por qué le dirías a la gente que os vaya a votar el 13 de diciembre? Y yo le decía: mira, esto es muy sencillo. Esto es la diferencia entre el colegio del 2012, un colegio de abogados anclado en el pasado, un colegio de abogados que no es capaz de expedir un certificado en inglés a un compañero que está en Nueva York y quiere realizar un máster en lengua inglesa, un colegio de abogados que no es capaz de enviar un pase para ir a la prisión por internet, por email, un colegio de abogados al cual entras a la calle Serrano 9 y tienes que pedir casi perdón por entrar, que te encuentras ahí a una serie de personas que vienen a solicitar la asistencia jurídica gratuita, un colegio de abogados que no es en definitiva útil, o un colegio de abogados de futuro, un colegio de abogados que tenga la experiencia de una persona que ha servido en dos de los despachos de referencia de nuestro país, un colegio de abogados que tenga un decano que no titubee ni le tiemble la mano cuando tenga que reivindicar los derechos de los abogados y de las abogadas. Y esa es la diferencia entre la candidatura que está en el colegio de abogados y nuestra candidatura. Por eso queríamos desarrollar el evento de hoy, la mesa redonda sobre la dignidad de la abogacía, y mis compañeros de mesa voy a presentarlos muy brevemente. A mi mano derecha está Mabel Zapata, que se presenta para el cargo de tesorera de los próximos 5 años del Colegio de Abogados. Si nos dais vuestro apoyo, es una experta en derecho fiscal y viene a reivindicar pues todas las necesidades que necesitan no solo las mujeres, sino los abogados fiscales hoy en día, que, como dice José María en las distintas presentaciones, se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Siguiendo este orden, tenemos a José María Alonso en el medio de la mesa. José María es una persona que inspira la experiencia y la sabiduría casi ciceroniana de una persona que lleva 40 años en el ejercicio profesional, pero también la cercanía de una persona con un espíritu joven en mayúsculas. Ha conseguido adaptarse poco a poco, pero ahora lo diga él, a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, al Instagram, al Twitter, al Facebook. Es una persona que siempre nos ha recibido a los jóvenes abogados con las manos abiertas, nos ha escuchado, nos ha preguntado, y de esas tertulias ha conseguido hoy hacer una candidatura en la que van 2 jóvenes abogados, no solo yo, sino también Esther, y llevar en el programa más de 20 propuestas para la abogacía joven. Propuestas que espero no tengan mucha crítica, porque una de las personas que ha redactado las mismas he sido yo, y espero que os guste lo que llevamos en el programa. Siguiendo el orden, tenemos a Ángela Cerrillos. Ángela es una referencia en el mundo para reivindicar los derechos de las mujeres, y contar con ella en esta candidatura no solo es un placer, sino una oportunidad, y yo creo que va a alzar la voz de una manera muy coherente, muy sensible y sobre todo con mucha determinación. Y para terminar, contamos con Nacho Monedero. Nacho es abogado en DLA, es abogado y también abogado del Estado, como dice él, en excedencia, y reivindicaría también su experiencia y su cercanía para hacer una candidatura plural, una candidatura cercana, y lo más importante, que reivindiquemos el papel de la abogacía en mayúsculas, que podamos tener un colegio del siglo XXI y un colegio del que nos sintamos todos y cada uno de nosotros orgullosos. Para concluir, vamos a preguntar qué es la dignidad de la abogacía, cómo podemos fortalecer la dignidad de la abogacía a partir del 13 de diciembre, y luego abriremos turno de preguntas para las personas que nos acompañáis. Si alguien ve o quiere interrumpir, que levante la mano y lo haremos más dinámico y más ameno. Voy a darle el turno de palabra a José María Alonso, no sin antes pediros por favor que le recibamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí y por dedicarnos un poco de vuestro tiempo, que seguro que estáis muy ocupados. Este es un oficio muy complicado que requiere muchas horas y en fin, destinar a escuchar pues propuestas y conferencias a última hora de la tarde siempre es complicado. Yo estoy aquí encabezando una candidatura plural. Somos un equipo. Intentamos recoger los sentimientos de los distintos sectores de la abogacía, recoger la pluralidad de nuestro oficio, y por tanto pues hay representantes de los abogados jóvenes, representantes de los abogados del turno de oficio, representantes de los abogados de empresa, de despachos más grandes, medianos, pequeños, individuales y abogados de empresa. Y nos presentamos con una ilusión enorme de cambiar muchas cosas. De, como decía Juanjo, pasar de la abogacía en minúsculas a la abogacía en mayúsculas. Y eso para mí es lo más importante que tenemos que conseguir si al final obtenemos el respaldo de los colegiados y colegiadas de Madrid. ¿Y por qué quiero decir que queremos hablar de abogacía en mayúscula y por qué queremos cambiar las cosas? Porque no podemos olvidar que somos 77.000 colegiados. Somos el colegio profesional más grande de Europa, y cuando digo profesional es incluyendo todas las profesiones. Y sin embargo, yo que llevo 40 años ejerciendo la abogacía, porque es verdad que he dirigido dos grandes firmas de abogados, pero nunca he dejado de ser abogado, y ser abogado además metido en los tribunales. Y creo que la abogacía tiene que reclamar en la sociedad civil el papel que le corresponde. Somos un integrante de la administración y del sistema de justicia y del Estado de Derecho tan importante como el resto de los operadores que hay en ese sector. Tan importante como los fiscales, como los abogados del Estado, como los inspectores de Hacienda, como los jueces. Y sin embargo, no estamos siendo tratados en muchas ocasiones con el respeto y con la igualdad que tenemos que ser tratados. Somos, repito, iguales. Ejercemos el derecho de defensa, ejercemos el asesoramiento y somos esenciales para el buen funcionamiento del Estado de Derecho, como digo, y de la sociedad civil. Y por tanto, a estas alturas de mi vida, que ya no pretendo, en fin, más laureles ni más cosas, porque creo que tengo la carrera razonablemente hecha, lo que quiero de verdad es engrandecer, que engrandezcamos entre todos a nuestra profesión. Y la dignidad pasa, entre otras cosas, primero porque se nos escuche y se nos respete, para que tengamos la capacidad de poder influir de una manera directa en la producción legislativa en este país, que no tengamos, en fin, que acudir a partidos políticos, no partidos políticos, que la voz de la abogacía en este sentido sea una voz potente en ese sentido, para que podamos influir y tener una relación de tú a tú con el Consejo General del Poder Judicial, con la Fiscalía General del Estado, con la Abogacía General del Estado, con la Agencia Tributaria, con todos y cada uno de los sectores que integran el sistema jurídico de este país. Y no lo tenemos. Lamentablemente estamos hablando de abogacía en minúsculas. Y ya pasando a situaciones personales, en lo que es nuestra relación, por ejemplo, con los tribunales de justicia. Yo observo situaciones donde al abogado se le maltrata, o al abogado no se le deja ejercer de una manera adecuada
el derecho de defensa o se le corta, y eso es absolutamente inaceptable. Yo he estado recientemente en un caso muy conocido, donde yo defendía a una persona muy conocida, y donde tenían frente al abogado del Estado, tenían frente a la fiscal, y la juez, cada vez que se hacían preguntas impertinentes o se intentaba vulnerar el derecho de defensa de mi cliente, yo interrumpía y me decía: señor letrado, no es su turno, cuando no era el mismo caso respecto del abogado del Estado y del fiscal. Y yo llegó un momento determinado que le dije: mire usted, señoría, sí es mi turno. No es su turno, sí es mi turno, porque lo que se está preguntando es con base, por ejemplo, en pruebas ilícitas. Le digo que se calle, no me pienso callar, no me pienso callar. Le estoy diciendo que se calle, no me pienso callar, porque yo soy exactamente igual que ese señor, o esa señora en este caso, que lleva puñetas en su toga, o el otro señor que lleva un escudo aquí, el abogado del Estado, porque soy exactamente igual. Y yo estaba diciendo, si yo estoy representando a una persona conocida, tengo 64 años de edad, soy presidente de Baker McKenzie y me tratan así, ¿qué pasará con una persona, con un abogado que tenga 25, 30 años, que no tenga la posición que yo tengo? Esto es sencillamente intolerable, es sencillamente intolerable. Sí. Yo precisamente quería hacer una intervención o una pregunta también a raíz de esto. Yo hace... Bueno, preséntate, para que la gente no te conoce, Cándido, gracias por venir. No me conozcáis, soy Cándido Conde Pungido. Hace poco tiempo, un par de años, tuve un caso bastante conocido, que es el caso del juez Elpidio Silva. Un juez por el que yo defendí frente a una actuación que había realizado contra una persona poderosa. Ahora estamos viendo que el fiscal que nos acusó, el señor Mois, pues tenía varias relaciones con Ignacio González y con otras personas también del entorno del señor Blesa. En ese juicio, y debido a las vulneraciones tan graves que vi del derecho de defensa de mi cliente, donde no se le permitía, se pretendía que iba a constar en autos, por ejemplo, los correos de Blesa, pero que al letrado no se le iban a dar traslado, es decir, iba a ser objeto del debate allí sin que el letrado que defendía lo conociese, y ante eso yo presenté mi renuncia y dije que yo en esas condiciones no celebraba el juicio y no defendía. En ese momento, igual hace algún año más, porque estaba, no hacía mucho que estaba la actual decana, que se había ido precisamente en las elecciones diciendo que iba a proteger a los colegiados y que iba a dar todo tipo de amparos. Se presentó el señor Valero en sala, llamado por uno de las personas que estaban allí, vicedecano, y me dijo que presentara una petición de amparo porque me iban a apoyar. ¿Saben ustedes lo que pasó? Pues que me llamó la decana a los 2 días. Hay que recordar también que Elpidio Silva fue quien imputó a esta señora por el caso de las elecciones y de los ordenadores. Y me llamó, y después de que el vicedecano me había asegurado que se daría el apoyo, me dijo que, bueno, que el vicedecano se había robado funciones que eran de la Junta y que a la Junta lo había visto y que era un tema político y que siendo un tema político no se iba a meter el colegio en él, y no me dieron el amparo. En otra ocasión fuimos con otro compañero al que habían escuchado o habían intervenido sus comunicaciones solo por el hecho de haber sido el abogado personal en defensa, y también nos pasaron la mano por el lomo y nos dijeron que sí, que se iban a personar, pero luego nos dijeron que no, que eso había sido mala y que tenía que ser por esto de mal. Yo lo que quería preguntar es si esta candidatura lleva en su programa precisamente promesas del mismo tipo de las que vimos con la anterior decana, que luego no se han cumplido, o si realmente los que llevamos causas políticas vamos a dejar de tener el amparo porque sean causas políticas y
porque tenga relación o por sea significarse, porque yo entiendo que lo que es un letrado en cualquier tipo de causa, y que si se necesita amparo independientemente de las consecuencias políticas y de que luego a lo mejor me vayan a torcer la cara cuando vaya a dar la mano al señor ministro o cuando vaya a dar la mano a otra persona. Si realmente cuando se habla de la protección del letrado, se habla de dar una protección efectiva, o son estas promesas que hemos visto en otras candidaturas, en otras campañas, que luego no se cumplen realmente. Pues mira, la respuesta es que sí. O sea, vamos a ver, al menos en mi caso, otros son más jóvenes, pero yo en mi caso, la edad tiene pocas ventajas, pero alguna de las ventajas es que te coloca en posiciones donde ya realmente, no digamos que estamos por encima del bien y del mal, pero que no te importa en absoluto enfrentarte con quien sea. Y yo en eso estoy absolutamente dispuesto. Puede haber casos singulares en algún juzgado o en algún sitio que requerirán la tutela, pero a mí cuando se me dice que la justicia no funciona, cuando estaba yo en la Junta, no en esta sino en la anterior, hacíamos un barómetro de la justicia para ver exactamente en qué juzgados se estaban produciendo disfunciones y en qué juzgados no se estaban produciendo disfunciones. Y yo sostengo que la afirmación de que la justicia no funciona no es verdad. Hay jueces que no funcionan y hay jueces que funcionan. Y hay jueces que no respetan adecuadamente el derecho de defensa, maltratan a los abogados, no tienen cuidado con la puntualidad. Y hay jueces que hacen un trabajo realmente excepcional. Y sin embargo, hay una especie de generalización. Y yo creo que el decano tiene que tener perfectamente identificado a esos jueces o tribunales y ir allí como decano y decir, ¿sabe usted, señoría, que no se lo vamos a tolerar? Pero no se lo vamos a tolerar el Colegio de Abogados de Madrid, que representa a 77.000 colegiados. No se lo vamos a tolerar y le vamos a denunciar y vamos a perseguir este tipo de actuaciones. Exactamente igual que hay que ir al juez que lo está haciendo bien y agradecerle en nombre de la abogacía su extraordinario esfuerzo y cómo, en fin, ayuda a los abogados, porque hay muchos. Y también hay que llegar a acuerdos con la Fiscalía General del Estado para ver cómo se están comportando los fiscales. Y yo le he dicho al Fiscal General del Estado que quiero sentarme con él periódicamente, si soy decano, para analizar exactamente las disfunciones que se están produciendo en ese sentido por parte de la Fiscalía, y también habrá que aceptar los defectos que estemos cometiendo los abogados, porque muchas veces los abogados cometemos también actuaciones que no son las adecuadas. Pero desde luego, tener la seguridad que en nosotros no son palabras vanas. Y cuando hablamos de dignificar la abogacía, de elevar la voz de la abogacía, es porque somos un operador muy potente. Y nos lo tenemos que creer, que lo somos. Y tenemos que demostrar a la sociedad que lo somos. Y que podemos hacer muchas cosas. Y que por tanto se nos tiene que escuchar y respetar. Y para eso tiene que haber un colegio potente, con una voz muy fuerte, con una voz muy fuerte. Antonio Pedrol tenía muchos defectos, pero cuando Antonio Pedrol hablaba, se le escuchaba. Y no se ha aprobado una ley en este país Exactamente, sin pedirle consulta. sin pedirle consulta. Y ahora no se aprueba una pidiéndonos opinión. Por eso digo, y entonces hay que volver a eso, hay que volver a eso. Es decir, hay que volver efectivamente a que yo cuento siempre una anécdota. Ayudé a hacer la ley de arbitraje de Costa Rica. Y un día me viene el ministro de Justicia y me dice, doctor, hoy es un gran día. Y digo, ¿por qué, ministro? Porque el Colegio de Abogados ha dado el plácet al proyecto de ley. Es decir, a mí de verdad me gustaría llegar a ese punto. Es decir, pero no a las leyes que afectan, inmediatamente te doy la palabra, no solo a las leyes que afectan a nuestra profesión, a todas las propuestas de leyes que se lleven al Parlamento,
En todas tenemos que opinar y tendríamos que tener un cierto derecho, no digo de veto, pero sí de influencia para que se modifiquen en aquellos aspectos que consideramos que son claramente contrarios a los intereses nuestros y de nuestros clientes. Sí, el tema yo creo que no hay que situarlo a niveles personales. Tú has hablado antes de tu edad. Bueno, hay muchos que no llegamos quizá a esa edad, pero que andamos ya. No se nos respeta sin importar la edad. Es decir, no importa. Al que no tiene la dignidad como juez de reconocer la valía del derecho de defensa, te da lo mismo la edad que tú tengas. Te da igual. Yo vengo ahora de 2 asesinatos del jurado. En uno de ellos he tenido la suerte de, efectivamente, tener un magistrado respetuoso. No como todos queremos que lo sea, pero si lo comparamos con la segunda magistrada, bueno, pues es para felicitarle como yo le felicité. Pero es intolerable, como bien dices, el hecho de que se nos ningunee, siendo un baluarte imprescindible en nuestra sociedad, e imprescindibles en Estados. Porque sin nosotros no hay Estado de Derecho ni hay justicia. La cuestión yo creo que no es singularizar el problema, y tampoco creer en decanos Quijotes. Yo creo que hay que abordar una reforma, un desarrollo del artículo 24 de la Constitución. Ya lo dijo mi profesor, el que fue profesor mío, don Francisco Rubio Llorente, en unas jornadas que hicimos, que el derecho de defensa, el artículo 24, no necesitaba ser reformado, necesitaba ser desarrollado. Una ley orgánica del derecho de defensa es imprescindible, pero no una chapuza como la que está haciendo el Consejo General de la Abogacía Española, sino una ley de verdad en la que todos los operadores jurídicos sepan exactamente a qué atenerse cuando un abogado toma la palabra, por ejemplo. Es decir, la pregunta es, ¿habéis valorado dentro de vuestra candidatura el desarrollo necesario e imprescindible cuanto antes de una ley orgánica del derecho de defensa en el que se tengan en cuenta todos los aspectos que tienen que ver con la abogacía, con el trabajo del abogado en estrados y en otras áreas también, por supuesto, y que todos los operadores jurídicos, incluyendo jueces y fiscales, sepan exactamente a qué atenerse bajo responsabilidad? La contestación es sí, y además se lo he dicho a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Han presentado un proyecto, perdona, que ha llegado a mis manos de rebote. Eso es algo impresentable. Eso no se puede presentar. Pero todavía no estamos allí. Si estamos, yo te aseguro, yo lo que le he dicho a Victoria Ortega, si yo soy decano, en mí va a tener un colaborador leal, pero muy beligerante, en muchas cosas. Y que por consiguiente hay cosas en las que no estoy de acuerdo y en consecuencia lealtad, pero al mismo tiempo beligerancia. Y el tema de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa es un tema absolutamente fundamental. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Voy a dejaros la palabra a algún de vosotros porque... A mí mismo. Pues buenas tardes. Cuando Juanjo nos propuso organizar esta reunión, nos dijo que el nombre que se le daba al objeto del debate era la dignidad en la abogacía. Y en ese momento yo me puse a pensar que generalmente hay conceptos que los tenemos tan interiorizados que nunca nos hemos preocupado de definirlo. Y por lo menos yo nunca había definido qué entendía por dignidad, aunque íntimamente siento lo que es. Y llegué a la conclusión que la dignidad es el respeto que nos debemos a nosotros mismos, que a su vez forma parte del respeto que mutuamente nos debemos los operadores que intervenimos en nuestro trabajo cotidiano, y en primer lugar el cliente, que es el que nos pone encima de la mesa el caso que nos lleva a los tribunales. Ese respeto mutuo tiene que cumplirse, pero en ocasiones no se produce. Yo personalmente siempre he pensado que yo no soy buena abogada de aquellas cosas en las que no creo. Para mí es necesario, cuando llevo un asunto, tengo que creer en él. Y si no, no puedo trabajar bien, no soy buena. Y quería comentar que una vez me ocurrió que estando en el turno de oficio me llegó un recurso de casación en el que había que formularlo defendiendo
un violador múltiple. Estos que salen y entran de la prisión, violan 7 niñas, están 5 años, vuelven a salir, pues persisten en la comisión del hecho delictivo, vuelven a violar otras 3, entran dentro. Y yo con ese personaje, francamente, no empatizaba. Leyendo el sumario, le creía firmemente culpable. Yo pensé que yo no podía formalizar ese recurso porque no lo iba a hacer bien, y desde luego creo firmemente en el derecho de defensa. Y esa defensa le iba yo a privar de una defensa digna a la persona cuyo sumario tenía yo encima de la mesa. En ese momento, pues yo podía haber optado por decir no encuentro objeto para formular el recurso, que pase a un segundo letrado. Pero pensé, seguramente soy muy bruta, que mi propia dignidad en el ejercicio profesional me obligaba a decir las causas por las que no podía formular ese recurso y que se lo pasara a otro letrado. Y el asunto terminó en que en ese mismo momento la sala dio parte al colegio de abogados y a mí me dieron baja en el turno de oficio. Nunca más he podido volver a él, pero a estas alturas pues no me arrepiento de haberlo hecho, porque creo que fue coherente con mi propio pensamiento y facilité un derecho de defensa digna a una persona que tenía todo el derecho del mundo a ejercitarla. Y eso para mí es lealtad con el cliente, el que te tienes que creer lo que estás haciendo y si no, no asumir el caso. A su vez, claro, el cliente debe ser leal con nosotros, porque esa dignidad y esa lealtad, pues como digo, es de va y viene entre las partes que operamos. En segundo lugar, la lealtad con los compañeros. Hay compañeros absolutamente leales y yo diré que los compañeros más duros que en el ejercicio de la profesión yo he encontrado han sido aquellos que a su vez cuando se cerraba un pacto lo cumplían. Y me parece que eso es una práctica que debe llevarse a cabo en todo momento. En todo momento los abogados tramposos a mí no me valen y existen. Creo que todos hemos visto ejemplos, yo por lo menos lo he vivido, de negociaciones que se están llevando, en las que se están cerrando convenios, estamos girando documentos, poniendo en rojo o en verde los acuerdos y los desacuerdos. Y de repente te mandan un documento en el que en rojo te subrayan los puntos que hay que seguir negociando, pero te han intentado colar en negro, como si estuviéramos todos de acuerdo, asuntos que si no los miras, pues verdaderamente has hecho un flaco servicio al dejar pasar algo que está perjudicando a tu cliente. Y hay compañeros que lo hacen, o compañeros que te miran a cara de perro cuando el cliente está delante porque piensan que así su cliente va a pensar que le están dando una mejor defensa. Pues eso no es así. Creo que todos somos operadores jurídicos, que nos debemos un respeto, que nos conocemos, que nos tenemos que tratar con la suma cortesía, y eso no quita para que, lógicamente, y como es nuestra obligación, defendamos los intereses de los clientes de la forma que mejor sabemos. Y por último está lo que es el respeto mutuo con la magistratura, que muchas veces pues deja mucho que desear, no solamente por parte de la magistratura, nosotros mismos muchas veces somos muy poco respetuosos. Yo no puedo entender que se entre en una oficina judicial y que tengas las paredes llenas de chistes, en las que una persona se está partiendo de la risa porque le dice a un funcionario a ver si mi asunto se soluciona en 15 días y se parte de la risa el funcionario en el chiste, y eso está colocado allí donde van ciudadanos que su asunto es el más importante para su vida, que se juegan mucho y que no pueden tolerar esa falta de respeto, y eso lo toleramos todo. O entrar a una sala de una secretaría de sala y tienes en los armarios colocados una colección de botijos, pues porque al funcionario le apetece eso tenerlo allí, no tenerlo en su casa. Pues a mí me parece que la dignidad pasa por guardar las formas, en la forma de vestirse, de comportarse, de cómo tiene que estar instalada la oficina judicial, el respeto que nos debemos, el llamar de tú, pero ¿por qué? Porque a un ciudadano que va a recoger una diligencia a un juzgado le tienen que llamar de tú, cuando no conoce a un señor que le está tratando con esa falta de respeto. Y los mismos jueces y nosotros pues nos debemos un respeto, que en muchas ocasiones nos lo damos, y a mí me llama la atención que cuando un juez nos trata con cortesía, cuando dirige las sesiones de una vista de una forma correcta, salimos con el oye, pero este juez, qué bien, porque lo que estamos acostumbrados es que sea de otra manera y que nos traten de una forma muy descortés. Decía José María, si yo, presidente de Baker, me tratan o me han tratado como me han tratado, ¿qué pasa con otros abogados? Pues yo lo digo, muchas veces yo he visto salir llorando de la sala de audiencia abogados y abogadas pues porque le han faltado el respeto, sacándole los colores delante de su cliente, llamándoles ignorantes, diciendo esto es impresentable, es decir, faltándoles al respeto. Y eso no se puede tolerar en la administración de justicia, porque creo que todos nos debemos a ella de tener un comportamiento absolutamente digno
y eso es algo que lógicamente desde un colegio de abogados hay que preservar. Exigir a los letrados y a las letradas el máximo respeto en el ejercicio de su función con los clientes, con la administración de justicia, con los propios compañeros, y al mismo tiempo exigir para los letrados y tener el apoyo del colegio cuando se encuentran en una situación como la que comenta el compañero, que se vea agredido en su derecho de defensa, porque el derecho de defensa es un derecho básico del Estado de Derecho, y el colegio de abogados tiene que proteger con independencia de que la agresión se produzca en un juicio de cariz político, en un juicio penal, en un juicio civil, en una negociación o en una sala de toga. Y en ese sentido creo que todos estamos de acuerdo que la misión de la candidatura nuestra, si finalmente fuéramos elegidos, tendría un sumo cuidado en llevar esto a cabo. Y más nada. Bueno, después de todos los que han intervenido, nuestro futuro decano, nuestra diputada, pues pocas cosas se pueden trasladar. Entonces, yo desde el interior, cuando uno propuso Juan la pregunta, ¿qué se entiende por dignidad de la abogacía? Yo creo que por dignidad de la abogacía, primero es un sentimiento como abogado. O sea, yo me siento orgulloso. Me siento orgulloso de mi profesión. Yo creo que ese es el primer punto que tenemos que tener todos, porque somos piezas del Estado de Derecho, por un lado. Tenemos que ser personas sensibles a la protección de los derechos humanos, del derecho a la tutela judicial efectiva, y eso forma el núcleo, el pilar esencial de nuestra profesión, el entendimiento y la comprensión de lo que nosotros representamos para la sociedad. Otros serán arquitectos, otros serán aparejadores, realizarán otro tipo de función, médicos, y cada uno en su parcela en la sociedad cumplirá una función. Pero nosotros tenemos primero que interiorizar lo que es ser abogado. Yo creo que eso es algo para que al final, con nuestro entorno, nuestra propia profesión esté dignificada. Tenemos que saber lo que representamos. El orgullo de ser abogado, ello implica a su vez un reconocimiento y un respeto, como ya se ha dicho aquí, respeto de nuestros clientes, ante la sociedad misma, ante todos los órganos del Estado, tenemos derecho a ser respetados. Prestigio profesional, hay que pensar que cada vez que intervenimos en un tribunal o en un juzgado, estamos haciéndonos valer nuestro propio prestigio. Cuanto mejor hagamos nuestro trabajo, más prestigio tendrá nuestra función, y si todos realizamos nuestro trabajo de una manera excelente, pues mucho más prestigio colectivo irá adquiriendo la profesión. El respeto de nuestras reglas. Ha hablado del compañerismo. Nosotros nos tratamos como compañeros, somos compañeros, y eso es importantísimo. Saber cuáles son las reglas y saber lo que representa dentro del compañerismo, cómo nos tenemos que tratar. Saber que los compañeros de mayor edad, cualquier abogado puede dirigirse a un compañero de mayor edad y sabe que del compañero va a recibir un consejo no necesariamente retribuido, sino simplemente un consejo. Estamos obligados a ayudarnos también nosotros como abogados unos a otros. Y esa dignidad, al final, reconociendo la importancia que tiene la función que nosotros desarrollamos en la sociedad, también hay un aspecto que tenemos que reconocer. Somos profesionales que actuamos en un mercado en competencia y prestamos nuestros servicios profesionales a terceros. Cuanto mayor digna sea nuestra profesión, cuanto mayor reconocimiento tenga nuestra profesión, pues es evidente que también tenemos derecho a una retribución. Nosotros vivimos de esto. Nosotros no somos almas de la caridad, vivimos de prestar nuestros servicios profesionales. Si se reconoce que somos importantes en la sociedad, pues al final eso tiene que tener una proyección en nuestra remuneración a través de nuestros honorarios. Es así. Si no nos respeta nadie, nadie nos va a respetar desde el punto de vista de valorar nuestros servicios profesionales. Yo creo que al final tiene que haber una proyección y eso es una realidad. La segunda pregunta es cómo podemos mejorar la dignidad de la abogacía. Pues para mí hay una parte que es importantísima. Primero, que todas aquellas personas que nos van a representar tienen que tener autoritas y una cierta potestas. Si cogemos personas que representan a la abogacía que no tengan autoritas y potestas, pues ya estamos definiendo nosotros propiamente qué es lo que representa la abogacía para nosotros. Yo creo que es muy importante seleccionar en estas elecciones las personas que precisamente por tener esas autoritas y esas potestas
van a representar mucho mejor lo que es la dignidad de nuestra profesión. Y luego hay una parte interna que nos corresponde a nosotros. Nosotros los abogados, si queremos mejorar la dignidad de la profesión, tenemos que tener en la sociedad, tenemos que ser un ejemplo y transmitir un ejemplo con nuestro propio comportamiento diario, ante los tribunales, ante los compañeros, ante los clientes. Lo único que vendemos nosotros es seguridad jurídica. El producto que yo vendo todos los días es la seguridad jurídica. A mí me contratan para dar seguridad jurídica. Bueno, pues si eso es lo que yo vendo, la seguridad jurídica, pues tengo que prestar y tengo que formarme al principio en las universidades, después cuando se empieza a hacer la abogacía, para ser el mejor abogado y prestar los mejores servicios a nuestros clientes. Y tenemos que ser un ejemplo, y en eso, esa proyección. Yo quería contar, y ya con eso termino, porque me han dado 5 minutos, las dos cosas que yo guardo. Yo solamente guardo una carta de una maestra que hace 28 años la defendí en un pleito. A mí me han dado medallas a lo largo de mi vida profesional, pero las pocas cosas que guardo es esa carta. Y era una maestra que me reconocía ante una circunstancia personal, un pleito, porque había acogido a un niño en el colegio y había tenido, lo había apartado, por los padres le presentaron una denuncia por malos tratos a una maestra. Bueno, para ellos esa maestra fue tremendo enfrentarse ante un juicio de falta. Bueno, pues ella me escribió una carta al final, el tema se cerró, dándome las gracias porque la había acompañado en todo su proceso. Bueno, pues yo tengo algunas medallas que me han conocido, pero esa carta la llevo en el corazón. Bueno, vamos a ver. Yo soy asesora fiscal y eso es como una desgracia. Realmente es así. Yo cuando José María vino a verme al despacho me dijo: Mabel, me gustaría que estuvieras conmigo en el colegio. Lo primero que dije, digo, mira, José María, si tú consigues que yo vuelva al colegio, por la ilusión que yo entré nada más terminar la carrera, que me apunté al turno de oficio, la asistencia al detenido, yo entraba ahí a Serrano, yo decía, madre mía, qué importantes somos, qué increíble, ¿no? Este edificio y tal. Después empecé a estudiar, me empecé a especializar en Derecho Fiscal y el colegio desapareció absolutamente de mi vida. O sea, a mí el colegio no me ha servido absolutamente para nada. Es que ni leyes fiscales, yo a veces iba allí a ver para ver si había algún tipo de legislación, algún libro especial. No había absolutamente nada, por lo cual, bueno, pues el colegio para mí ni me representaba, ni me apoya, ni me ayuda. Yo empecé hace ya bastante tiempo en el asesoramiento fiscal, estoy todo el día estudiando. Los asesores fiscales, los abogados fiscalistas tenemos que al mismo tiempo estar aplicando varias legislaciones diferentes porque nos hacen actas de inspección de hace 4 años, porque estamos asesorando hoy al cliente en la legislación de hoy y ya la del año que viene ya nos la han cambiado. O sea, y todo eso es una profesión de riesgo. Al final, estamos, eso que decía Nacho de la seguridad jurídica, por los abogados fiscalistas desgraciadamente no la vivimos. No la vivimos por la legislación que tenemos, por la mala legislación que se hace, porque todo se hace por tema político, rápido, ves unas leyes que nadie puede entender, la Dirección General de Tributos dice una cosa, la Administración de Hacienda dice otra, no se ponen ni siquiera ellos de acuerdo. Mientras tanto, al asesor fiscal lo tratan casi todos los días como un delincuente y maltratan al asesor fiscal y, por supuesto, al cliente, ¿no? De una manera muy injusta, muy ingrata, aplican las sanciones absolutamente de forma arbitraria. A mí muchas inspecciones de Hacienda me han dicho, no, si tú lo vas a ganar en los tribunales, pero yo te levanto la acta. Y claro, tú te vas a casa, pues la verdad, muchas veces bastante desesperado, ¿no? Entonces tengo mucha ilusión para lo que ha dicho José María. O sea, yo creo que tenemos que estar en la administración tributaria. O sea, la legislación tributaria y la legislación que afecta tantísimo a la economía y a la vida de la gente tiene que estar respaldada por una seguridad jurídica y no solamente por un tema puramente económico, arbitrario y absolutamente recaudatorio. O sea, nosotros tenemos que estar allí, hablar y que se nos respete a los autónomos, se nos respete a las pymes y, por supuesto, se nos respete a los profesionales, que no somos delincuentes, sino que estamos todo el día trabajando para que tu cliente pague
dentro de la economía de adopción lo menos posible, pero por supuesto pagando impuestos, eso es indudable, y ejerciendo un trabajo lo más digno y lo más dentro de la realidad posible. Yo a veces llego a casa, estoy cenando con mi familia, que es un momento para mí maravilloso, y a veces ya de broma digo, a mí me van a meter en la cárcel, yo no sé por qué, porque es que a veces que de verdad llego a casa con una inseguridad y digo, madre mía, mi vida. O sea, yo todavía recuerdo la amnistía fiscal, o sea, yo decía, pero bueno, me voy a tener que empastillar, porque es que cada vez que hacíamos así, desde Dios mío, mi vida, primero, todo el mundo que llegaba al despacho decíamos, tienes que meterte a amnistía, es un regalo que se te está haciendo, un regalo absoluto. Ya podemos pensar que, bueno, que no estaba nada bien hecha, pero luego lo que estaba era fatalmente redactada. Estuvimos 6 meses, tuvieron que hacer, o sea, se legislaba a través de consultas que hacía la propia Dirección General de Tributos, o sea, decía, pero bueno, ¿cómo es posible que esto pueda ser así? Entonces, esto hay que cambiarlo, o sea, el abogado fiscalista tenemos que tener una tranquilidad, tenemos que darle una tranquilidad y transmitirle al cliente una tranquilidad y una seguridad y que no nos veamos perseguidos por la administración tributaria, que parece que somos todos unos absolutos delincuentes, de verdad, y eso es una cosa que yo, si llegamos a ser miembros del colegio, parte de la Junta, queremos cambiar. También me ilusionó muchísimo lo que me transmitió José María por la gente joven. Yo en el despacho, yo siempre he estado en despachos pequeñitos y bueno, desde enero del 2009 estoy en un despacho que es Tribunales Carlos Otero, un despacho más grande, y estoy siempre rodeada de gente joven y a mí eso me entusiasma. O sea, yo creo en la mentorización, pero la mentorización de ambos lados. Yo siempre digo, como un joven tu vida, o sea, da gusto estar con los jóvenes abogados, que decís cómo veis la vida, cómo veis los problemas, o sea, nadie dice una tontería. Los primeros que estamos aprendiendo somos nosotros, todos los días, y más en derecho fiscal, desde luego. Y entonces es maravilloso ayudar, mentorizar, apoyar, y eso que me habló José María de que había estado con bastantes abogados jóvenes y que eso le había abierto a la posibilidad de todo lo que podíamos hacer y ayudar, pues me entusiasmó. Después me llamó otro día y me dijo, oye, quiero que seas tesorera. Y dije, Dios mío, asesora fiscal, diputada de tesorera, ya, ahora sí que ya no sé qué va a ser de mí. Pero bueno, yo lo hago con mucha ilusión, intentaré trabajar lo mejor posible, ayudar lo más que pueda y que se nos respete a todos los abogados y, por supuesto, a los abogados fiscalistas. Ahora pasamos, si queréis, a preguntas. Yo quiero añadir 2 cosas. Primero, yo le he dicho a Mabel que no se preocupe lo más mínimo por ser tesorera, porque va a estar en un colegio inmaculado. Las cuentas van a ser absolutamente claras, transparentes. No se va a hacer nada que sea irregular. Y por tanto, que puede dormir perfectamente tranquila, porque eso es así. Y porque todos nosotros, aquí hay gente muy relevante, empezando por la propia Mabel, que no nos vamos a jugar el prestigio ganado en una vida echando un borrón en el último momento. Eso por encima de nuestro cadáver. Segundo, habla de la profesión de riesgo. Yo lo estoy viendo. Se está empezando en algunas áreas y especialmente en el mundo fiscal a la criminalización de los abogados. Lo primero que el juez o el fiscal pregunta en muchos casos es ¿y a usted quién le asesoraba en esto? Y la siguiente es llamar como investigado al abogado que ha intervenido. Y eso es sencillamente intolerable. Eso es sencillamente intolerable. Por supuesto, si hay conductas irregulares tendrán que ser sancionadas, pero esa especie de mecanismo que, si dejamos que ese cáncer siga creciendo, se va a ir extendiendo no ya solo en el mundo fiscal, en el mundo regulatorio, en el mundo mercantil. En fin, a mí me decía, yo recuerdo hace muchísimos años que coincidí con el gran José María Estampa en un coloquio, y él decía, el derecho penal, en fin, son pequeños islotes en el ordenamiento jurídico donde, bueno, es absolutamente residual. Ahora no son islotes, son archipiélagos y no continentes. Y es verdad que, en fin, hay infinidad de conductas que se tienen que sancionar, pero que eso empiece a extenderse al mundo de la abogacía bajo ningún concepto. Y ahí el colegio tiene que poner pies en un paré y decir, no señor.
Y otro tema también que afecta a la dignidad, que es la vulneración del secreto profesional. Es decir, eso afecta especialmente a los abogados de empresa, como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto AkzoNobel, donde se dijo que el abogado de empresa es un empleado y no tiene derecho al secreto profesional, y por tanto las comunicaciones que tenga con sus jefes no están protegidas. Eso que inicialmente estaba reconducido al derecho a la competencia, ahora se está extendiendo a todo tipo de áreas. Y el secreto profesional es algo inherente a nuestra profesión por el que tenemos que matar. Es decir, y no puede ser que aquí se nos esté vulnerando no ya solo a los abogados internos de las empresas, sino también a los abogados externos. Y para mí eso forma parte del respeto a nuestra dignidad, el respeto a la defensa de nuestros clientes. Evidentemente, sobre todos esos puntos vamos a ser absolutamente beligerantes. Tener la seguridad, porque además para nosotros, y termino, el programa, y por eso tengo origen civilista, es un contrato y por tanto de obligado cumplimiento entre el oferente y el que lo acepta. Y por consiguiente, lo que hemos puesto en nuestro programa lo cumpliremos. Y termino diciéndoos, nos encantaría que nos votarais, pero votar el día 13. No puede ser que vaya menos de un 10% de colegiados a votar. De los 77.000 que vayan 5.000, 6.000. ¿Cómo podemos ser creíbles? ¿Cómo nos podemos de verdad creer lo que somos si pasamos olímpicamente de la formación de nuestro colegio, de la formación del órgano que nos tiene que representar y que nos tiene que defender? Y por tanto, hay que votar y decirle a nuestros amigos y compañeros abogados que vayan a votar el día 13. Luego se elegirá a quien se tenga que elegir, pero desde luego yo sí que os invito a que esa participación sea lo más alta posible. Sí, vamos a abrir turno a preguntas y luego vamos a ir concluyendo y os vamos a invitar a un pequeño vino español para fomentar la unidad y la participación del colectivo. He visto por ahí alguna mano levantada. Mauricio, Atasar, Alberto, veo una mano ahí. Pues si quieres tú primero. Por favor. Anselmo. Y yo expreso lo que siento, que tengo una experiencia de estar en uno de los colegios profesionales de España, donde he dejado mi estudio para siempre. Entonces, he intervenido en ella, ha salido todavía aproximadamente con mucho sacrificio, porque eso hay que vivir. Y eso, José María, recordar estas palabras, algunas noches no dormirá, no puede, porque este tremendo problema que teníamos en España ya a mí me ha tocado vivir desde el año 75 prácticamente. Pensar todo lo que estaba, los juzgados estaban hechos una auténtica vergüenza. Yo iba a comer, a cenar con una vicesecretaria general con él, ponían los decanos y ponía cosas encima de la mesa. Sí, hasta la caída, tenía más mejor. Y uno de los decanos, que para descanse, le dijo, mira, tú no puedes ser. Tú no puedes tener los peritos aquí. Y así, son guardias jurados que tú las tienes que hacer. Bueno, y al día siguiente estaba una circular en todos los juzgados que tenían que ser titulados. Todos. Desde entonces, ya al poco tiempo, se quedó consagrado en la ley, en la cual se requiere la titulación. No el mecánico que no sabía ni escribir el pobre y la asociación esa de catalanes invadían todo. Me tocó luchar con los grandes catástrofes que la tenían asumida por riesgos de la aparición de las grandes catástrofes, los catalanes. Y dijo, aquí cuando hablan de pequeña, bueno, no lo hacen, que organizaban las cosas y trabajaban y salían adelante con leyes y con modificaciones no ministeriales que quedaron nulas en el mundo.
Todo, José María, que sepas que aquí que te podemos apoyar mucho y dar la cara, como está aquí mi querido amigo Ángel, presidente de Proyecto, tengo juicio yo con una hija las cosas lo que sea. Sin miedo, ¿me va a decir usted a mí lo que es esto? Si tengo más años de la profesión que tiene usted. No, de otra forma se lo dice mal. Hay que dar. Entonces, para eso, yo recuerdo en aquella época nos conectamos a Pedro, un gran amigo. El otro día cuando me dio la ciudad, cuando defendí lo de la venta de Pedrol, el regalo de Pedrol, ¡qué vergüenza! ¿Cómo se puede tener una decana? Oh, pues la gente, claro, la están aplaudiendo, pero ¿qué pasa? Sale con la fila, saca los votos de la mochila y los pone. Aquí está. No habéis dicho nada, que más nos pasó. Eso, por favor, José María, aunque te diga que te lo digo reproches totales. Y esto tiene que ser un colegio unido. Aquí el colegio, como presidente, ya ha luchado mucho, pero solo, que ha dejado huella. Bueno, entonces yo creo que importantes cosas, porque era aquello que tenía Pedro y que quería saber. Nos quería una serie de peritos que había un problema para aclarar algo antes de meterse en litigios vergonzosos. Entonces yo creo que esto se necesita, posiblemente una idea, es un lugar para que todos los colegiados vayamos allí, el que tenga un problema, que haya un turno de guardia de la Junta de Gobierno vigilado, pero dando eficacia. Y ya te voy a contar un tema muy penoso, que tú sabes bastante, porque parece ser que todo el gobierno ha firmado un papelito de Musa. Musa es la mayor vergüenza que tenemos. Yo estoy en la comisión de la reclamación de firmas. Como tú sabes, que estuviste en la Junta, hay un señor ahí, la puerta giratoria la colocada, y está haciendo lo que hizo en el Consejo de Manifestación. O peor, nos ha despreciado a todas las personas que tenemos cierta edad. Y encima me amenazan que me van a denunciar si a mí no me dejan entrar a la Junta General. No, pues, si fue la Junta General la de Musa, para hablarla siempre. Le llamaron de todo Hernández Gil, porque tenía menos guapo. Y ahora la organización, la comisión, se está organizando para crear y resolver los problemas planteados. Porque multiplicar por 3 una prima sin ninguna garantía y ningún servicio acreditado es una vergüenza. Ustedes que vergüenza para prestar servicio, estaba aquí un hombre que trabajaba mucho, día de Bustamante y estaba vigilando todo. Aquí hay un señor. Vamos a responder a esas preguntas, Anselmo. José María, sobre Musa, el compromiso y el resto de las preguntas que sean breves, que si no tenemos que cortar a las 9. Muchas gracias, Anselmo. Anselmo, por supuesto que tomo buena nota de lo que dices. Mi idea es contar con personas de tu experiencia y de tu capacitación, involucrar al mayor número de colegiados, que las juntas sean democráticas, no sacar votos así de las mochilas, y ser absolutamente transparentes. El tema de Musa es un tema muy sensible. Musa se creó en la junta en la que yo estuve porque ni jurídica ni económicamente el colegio podía seguir con el servicio médico y teníamos informes en todos los sentidos. Como luego se haya gestionado, yo no he participado en absoluto en ese tema, pero lo que no puede haber hecho el colegio, que es lo que ha hecho durante todos estos 5 años, es ponerle palos en la rueda a Musa para cargársela. Y eso, desde luego, nuestra candidatura va a hacer todo lo contrario, es decir, apoyar al máximo a Musa, intentando que haya el mayor número de asegurados y que no los más veteranos tengamos que pagar las mayores cuotas. Pero claro, si a mí me ha pasado con abogados jóvenes que les pregunto, bueno, ¿y tú dónde estás asegurado? Pues yo estoy en Sanitas, o estoy en Asisa. ¿Y por qué?
Pues porque es lo que me ha ofrecido el colegio. ¿Cómo que el colegio te ha ofrecido eso? Es decir, no, porque hay convenios. Bueno, pero mire usted, respetando el derecho de la competencia, el colegio tiene que volcarse en favor de Musa. El colegio tiene que tener una participación en Musa. Yo propugno que un miembro de la Junta sea miembro de Musa y que hagamos todo lo necesario por que Musa crezca y para que Musa sea una mutualidad potente y podamos entonces bajar las cuotas que se han subido en un 300% a los mayores de 65 años. O sea que ese tema, y lo que quiero decir es que lo que no se puede, y será mi única crítica en este momento, es sacarse ahora alguna otra candidatura, algún conejo de la chistera, y decir que voy a aplicar del fondo social no sé qué, cuando se han estado 5 años intentando cargársela, no hay nada absolutamente en el programa y de pronto, en el último momento, ahora tiro del fondo social. Mire usted, seamos serios. Lo único que digo es que seamos serios. Una de las razones que estoy aquí es porque nunca me suelo integrar, porque bajo mi punto de vista siempre he visto el colegio de abogados como algo que tú pagas tu cuota y con eso ya puedes ejercer, pero realmente nunca he visto que el colegio haga algo por mí, sino que simplemente porque yo pague la cuota colegial o haya hecho todos estos trámites, yo puedo ejercer. Una de las razones por las que estoy aquí es porque he visto que los jóvenes, he ido agregando algunos en Facebook, y digo, sí, los jóvenes les está apoyando, será por algo. He visto que la señora ha dicho, me perdona, no me sé su nombre, Mabel, ha dicho que le rodean muchos jóvenes. Resumiendo en cuanto a lo que han hablado de la dignidad de la abogacía, yo recibo mucha falta de respeto de los últimos abogados. O sea, yo poco ejerciendo, pero me sorprende yo tener que llamar a un compañero y pedirle la venia y recibir maltrato, ¿no? Tal vez, no sé si porque me escucha la voz de que estoy joven precisamente y mis honorarios, digo, no sé, hable usted con el cliente, ¿no? Pero eso no, entiendo yo que hay un protocolo que hay que seguir, él me da la venia, yo estoy cumpliendo con esa función y ya él averiguará los jueces te gritan. Y a ver, voy a hacer un pequeño apunte. Yo tengo doble nacionalidad, soy colombiana y soy española. Llevo aquí en España 17 años y cuando fui a Colombia hace poco llevaba civil. Allí le dan muchísimo respeto a un abogado. En Latinoamérica la gente te dice doctora, ¿no? Y yo allí me sentía fuera de lugar porque digo, uy, la gente como te trata aquí, ¿no? Doctora. Me sentía extraña cuando realmente me he dado cuenta que es que en otros países es una profesión bastante dignificada, o sea, que tratan como bien. Eso como pequeño apunte para que veamos el maltrato que no solamente nos dan las instituciones, sino entre nosotros mismos, ¿no? Y más si eres joven, como ha dicho usted, si siendo usted y teniendo la experiencia que usted tiene, le tratan así, pues nosotros ya. Bueno, resumiendo en cuanto a eso, yo me centro en lo que más me conviene, que es los abogados jóvenes, ¿no? En estos momentos. Entonces, para que un pequeño resumen de qué ventajas podríamos nosotros tener si usted sale elegido. Es decir, como le he comentado, yo lo único que he visto que el colegio me ha aportado es, tengo que pagar unas cuotas colegiales, tengo que apuntarme a la mutualidad que puede ser. Si quiero estudiar, lo que tengo que pagar, bajo mi punto de vista, de un abogado que está empezando es excesivo. O sea, yo, por ejemplo, soy autónoma, entonces yo no me puedo dar el lujo de pagar ciertas cuotas que me piden para poder estudiar. Entonces, quisiera qué tipo de solución se está dando. Vamos a responderte, ¿no? José María. Bien, como he dicho, el programa es el resultado de las aportaciones de todos. Y una de las aportaciones más importantes la ha hecho la agrupación de jóvenes abogados. No creo que le hayamos a esas propuestas eliminado nada, alguna cosa que evidentemente nos parecía que tendríamos que revisarlas, pero ¿qué puede hacer el colegio por los jóvenes abogados? A mí me gustaría que el colegio fuera el gran despacho de todos los abogados que no tienen la posibilidad
de estar en un despacho como el que estoy yo. Es decir, y por tanto, que les ayudemos en la orientación profesional, que les ayudemos en la búsqueda de trabajo, que les ayudemos en la formación, que creemos los mejores sistemas de gestión del conocimiento del mercado y por tanto que destinemos los recursos a aquellos que, como los jóvenes, necesitáis más apoyo. Yo prefiero gastarme el dinero en que tengáis las mejores bases de datos, la mejor información, que en remodelar una sala de juntas. Es decir, me parece muchísimo más importante. O en viajes o en cosas que a lo mejor no tienen en fin, utilidad. El colegio de abogados tiene que ser útil. Y yo siempre me planteo, en algún momento es posible que la colegiación deje de ser obligatoria, si la Unión Europea sigue presionando y el señor Guindos sigue presionando. A mí me gustaría que se siguiera queriendo estar en el colegio, pese a no ser obligatoria, porque te proporciona, de verdad, mecanismos útiles para el ejercicio de tu profesión. El colegio te tiene que ayudar, ideas que tenemos, obtención de créditos, acuerdos con las entidades financieras para créditos blandos, con entidades inmobiliarias, con entidades o empresas del mundo de la tecnología, en fin, para que toda esa fuerza que tiene el colegio la podamos aprovechar en beneficio de... Cuando digo esto, se me malinterpreta. Para mí, mi vida profesional gira en torno a algo que se llama el cliente. Pues el cliente del colegio de abogados es el colegiado. Por tanto, le tiene que tratar como el bien jurídico más importante a proteger. Eso para mí es importantísimo. Y los jóvenes, y por eso hay 2 miembros de AJA en la candidatura, que nos ha distinguido con su apoyo, pues van a tener un papel muy relevante. Sí, veo una última pregunta y vamos a ir cerrando. Si quieres, por favor, hacerla. ¿Sí? No, estaba, bueno, pues Ángel. ¿Hay alguna más después de Ángel? No, pues Ángel. Sí, 2 preguntas todo que son la primera, tu noticia. Estamos hablando de algo que realmente ya dignifica la labor de la abogacía por sí misma, porque se hace una labor social de primer orden, porque en general, no voy a decir que sea general, que sea absolutamente unánime, pero en general se está prestando un servicio público de primer orden y se está recibiendo una porquería vergonzosa de indemnizaciones, ni siquiera se nos respeta en el nombre de lo que se nos paga. No se nos pagan honorarios, se nos pagan indemnizaciones. Es decir, se nos pueden quitar cuando les dé la gana. ¿Qué piensa sobre ese tema? Y ya te hago la siguiente pregunta. Una asociación. No, así yo ya no. Porque son 2 temas que creo que interesan a todos. Las asociaciones, ¿qué plan de acción? Voy a decir política, pero me da un poco de asco la palabra. ¿Qué plan de acción piensa esta nueva Junta, si sabe, emprender con las asociaciones? Porque hasta ahora, con la anterior Junta, había 2 cuestiones. Asociación palmera, asociación no palmera. Asociación palmera, danos y ponnos. Asociación no palmera, como por ejemplo la PROED. Bueno, algún día, plan divertido y en otro foro, es decir, tomándonos unas cañas, contaría historias que hemos tenido que superar con la anterior Junta, los de APOED, porque se nos ha absolutamente sentenciado. Lo cual es un orgullo y un honor para el que sufrimos. Vamos a responder ahí. Entonces, esas 2 cosas. Vamos a ver, yo te contesto al tema del turno. El turno de oficio es un servicio público. El turno de oficio tiene que ser dignificado. El turno de oficio tiene que ser reconocido como fundamental. Y el turno de oficio tiene que estar bien remunerado. Y por tanto, como las remuneraciones dependen de la Comunidad de Madrid o del Ministerio de Justicia, lo que tenemos que hacer es actualizar los baremos, subir los baremos y
para mí es tan importante el turno de oficio como lo es la mujer, como son los jóvenes. Al todo nos acompaña en la candidatura y hemos hecho prácticamente nuestro todos los puntos del programa del todo. Por consiguiente, es una vergüenza, Ángel, tienes toda la razón, lo que se paga, es una auténtica vergüenza. Puedo aceptar que en su momento hubiera recortes como se recortaron a todos los funcionarios por la situación de crisis, pero eso ha pasado. Y no solo el cuánto, sino el cuándo. Es decir, no puede ser que te estén pagando con las demoras que se están pagando, aunque hay que reconocer que se ha mejorado la situación existente con anterioridad, pero tenemos desde luego que ser inflexibles en ese punto. Antes de pasar, le quería terminar. No les he dicho, José María, que el otro día en la reunión que tuvimos con el ministro de Justicia, esto mismo se lo expusiste como queja de la situación en la que se estaba viviendo por parte de los abogados de oficio, y que lo transmitiste al ministro. Sí, muy breve. A mí me parece que el conjunto de asociaciones, plataformas que representan una riqueza y una pluralidad no pueden estar a extramuros del colegio, tienen que estar dentro del propio colegio, sea cual sea la función o el objeto que tengan dentro de sus fines estatutarios. Tenerlas a extramuros me parece que es una pérdida por parte del colegio de la oportunidad de escuchar un montón de propuestas para mejorar nuestra profesión. Y eso es una cosa que la tenemos todos clarísimo. La incorporación al colegio, a través de alguna sección o algún área, de todas las asociaciones que se quieren incorporar para que sean oídas dentro del colegio, me parece esencial a mí y a todos los miembros o futuros miembros, si nos dais vuestro apoyo, de la Junta de Gobierno. Yo en mi caso, aquí hay algunos que están presentes, organizamos una plataforma. Bueno, una plataforma que se llama Somos Abogados. Una plataforma que ha trabajado muchísimo por intentar mejorar y dar propuestas para mejorar el colegio. Pero ¿cómo no vamos a incorporar a alguna asociación que quiera mejorar la actividad de nuestros compañeros? Me parece que si hasta ahora no han sido oídas, pues bueno, yo creo que demuestra pues que hay que cambiar las cosas. Verdaderamente creo que hay que cambiarlas, ¿no? Cualquier compañero que a través de algún grupo, asociación, plataforma, quiera aportar algo al colegio, tiene que tener las puertas abiertas y su lugar, y su sección, y su sitio. Y eso me parece claro, nos parece claro. Vamos a cerrar. Bueno, Víctor Hugo, ¿quieres un minuto muy cortísimo? Vamos por el tiempo. Dilo. Sí, muchas gracias ahí por la invitación. Mi nombre es Víctor Hugo Fernández, pertenezco a la asociación Antoro, Asociación de Abogados por un Turno de Oficio. Mi pregunta era muy concreta, era referente al debate. Me parece que el debate va a ser por sorteo y no nos va a permitir ahí pues ir a todos los letrados que quisiéramos ir. Simplemente era esa. Pues si quieres ya casi para el cierre voy a contestar yo por economía procesal. Me acudimos a José María a debatir las normas del debate. Nos hubiera gustado que hubiera sido en otro foro donde hubiera habido más asistentes, pero desgraciadamente por cosas del directo y de la actual Junta de Gobierno pues se decidió que fuera en el salón de actos con la restricción y la limitación de la asistencia. A nosotros no te quede ningún género de duda, Víctor Hugo, que haremos lo posible a aquellas personas que asistamos al debate para retransmitirlo en directo a través de nuestras redes sociales y canales profesionales. Espero que si José María es el próximo decano, a partir del 13 de diciembre los debates electorales sean en un foro más abierto y más amplio. A mí me gustaría cerrar esta mesa abierta, esta mesa... Bueno, perdona, Juanjo. No, simplemente creo, por lo que has comentado antes con los jóvenes abogados, una cosa que también queremos hacer con los jóvenes es que el colegio no puede estar ajeno a los despachos y a las empresas. Entonces queremos hacer un sistema de headhunter para que todos aquellos abogados, en toda su vida profesional, porque siempre podemos estar cambiando, podemos necesitar todos una ayuda, tengamos un servicio serio y profesional que nos ayude a todos los abogados a tener contacto con empresas y con otros despachos a través del colegio. O sea, que eso dinamice mucho la posibilidad de poder movernos dentro de nuestra carrera profesional y ayudar en ese sentido.
Pues nada, vamos a cerrar este evento dando las gracias a los voluntarios que lo han hecho posible. Veo entre el público un montón de gente joven que nos han ayudado con los roll-ups, con las redes sociales, que están haciendo esto posible. Muchísimas gracias a los medios de comunicación, a Carlos, a Luis, al compañero, que hacen posible que se genere opinión pública y debate sobre lo que hoy ha ocurrido aquí. Para terminar con 5 palabras, yo creo que José María ha reivindicado la dignidad desde la igualdad ante el juez y el fiscal. Ángela ha reivindicado la dignidad desde el respeto, que te respeten no solo a ti sino al cliente. Ignacio Nacho Monedero lo ha reivindicado desde la emoción y mi querida Mabel lo ha reivindicado desde un plano de ilusión y también desde la necesidad de que se reivindique el papel de la abogacía. Yo os quiero decir que la política, como ya sabéis, o se vive o se padece, y esta es la candidatura de toda la abogacía, que hoy tenemos un colegio de abogados que está en 2012 y que a partir del 13 de diciembre podremos conseguir el colegio que todos queremos para el siglo XXI. Muchas gracias a todos por venir.